Muy buenos días, que el Señor le bendiga, mis amadas. Ya las vi ahí en el WhatsApp dando los buenos días. Yo aquí estoy saludándoles, bendiciendo en el nombre de Jesús nuestras vidas, nuestra disposición de corazón. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidas. Ay, me hacen siempre el favor de compartir en el carácter del discípulo de Cristo, mi hermana Cori, que ya la hemos asignado y por quien damos gracias a Dios como por cada una de las que disponen su corazón para seguir conociendo y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio, de su palabra. Así es que sean bienvenidas en esta mañana. Y si ya se dieron cuenta, vamos en la lección número 28, la semana 28, porque vamos contando por semanas. Algunas semanas que no hemos podido compartir y precisamente por eso las numeramos, ¿verdad? Estamos ahí con el carácter del discípulo de Cristo. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a presentarnos cara a cara, como dice 2 Corintios 3:18. Vamos a exponer en esta corta pero precisa oración, confiando en que Él nos abra el entendimiento, abra realmente nuestros ojos espirituales. Esa debe de ser una de las peticiones que nosotros debemos de expresarle al Señor Jesucristo cada vez que oramos y que nos acercamos a las Escrituras, ¿verdad? Muy bien, cierre sus ojitos ahí donde se encuentra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos presentarnos con un corazón sencillo y enseñable. Porque una de las características del alumno, como del maestro, Señor, que con un corazón sencillo se pueda enseñar y con un corazón sencillo se pueda recibir lo que tú envías, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. No solo este día, sino cada día de nuestras vidas. Aquí estamos expuestas como en un espejo a lo que dice la Biblia, Señor, y queremos permanecer ahí con la mayor fidelidad posible. ¿Qué dice la Biblia? Porque hemos entendido que ahí están los tesoros ocultos, ahí está realmente la verdad, ahí está la verdad que nos hará libres. Libres para amarte, libres para someternos, libres para entender y comprender el camino que debemos andar. Gracias por cada uno de los que se conectan y de los que posteriormente, Señor, se exponen a este estudio. Bendíceles, añádeles. Yo te lo ruego, Padre, que con la sencillez que me permitas transmitir las riquezas de tu gloria puedan ser de grande bendición, Señor, por el simple hecho de que es tu palabra. Que cada corazón pueda ser, Señor, traspasado como el mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis amadas, estamos ahí en la semana 28, ¿verdad? El carácter del discípulo de Cristo. Y ahora mismo me estaba recordando que yo tengo aquí una especie, es un abrecartas, pero me llama la atención que tiene esa punta aguda. No sé si logran verla, pero bien. El punto es que viene siempre la imagen a mi mente de ese Dios que está labrándonos hasta llegar en algún momento de nuestras vidas de pintar, diseñar su diseño divino. ¿Y cuál es el diseño divino? Porque a veces nosotros decimos, sí, Dios me está dando forma, Dios me está enderezando, me está enseñando, me está corrigiendo, pero debemos de saber que solo hay una forma, una imagen que Él realmente quiere darnos, y es la de su Hijo. Es la del Señor Jesucristo. Aquí nosotros no tenemos que inventar que Él me está haciendo así, me está haciendo allá. No, 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 no. A la imagen de Jesucristo, su cincel, el cincel de Dios en su mano, y nosotros como un trozo, ¿verdad? De barro o de madera. Es solamente como para poner un ejemplo, y Él está ahí
cortando, limando, lijando, lavando, limpiando todo aquello que nos es necesario, que no se parece a Cristo, quitando todo lo horrendo, aquello que nosotros traemos de Egipto. ¿Y cuántos años, amados, nos va a llevar eso? Bueno, los que sean necesarios. Eso no debe de ser nuestra preocupación. Nuestra, digamos, ocupación, no preocupación, nuestra ocupación debe de ser ponernos sumisos, dóciles ante las manos de nuestro Dios y Señor. Porque cuando nosotros nos resistimos, en la medida que nos vamos resistiendo, los procesos se hacen más largos. Así es que dóciles. Todos aquellos que resisten y que dicen, bueno, no es así, a mí nadie me cambia, yo siempre he sido así, al final lo único que están haciendo es prolongando su padecimiento, su sufrimiento, pero sufrimientos que no tienen nada que ver de hacer las cosas para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a estar ahí hablando de la bienaventuranza número 8, en la página de la página 107 a la página 110. Ahí creo que no lo escribí muy bien, pero luego lo corrijo. La página 107 a la página 110. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución. Por eso alguien dijo que la palabra de Dios es como ir contra una corriente violenta que viene, la corriente violenta que viene del mundo y la corriente que viene de Dios. Es todo lo contrario a lo que el mundo realmente nos enseña. Eso es lo que la Biblia dice, contradice, o más bien el mundo contradice todo lo que ya está escrito por el dedo de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Yo quiero que recuerde el significado de la palabra bienaventurado y ojalá que usted pueda grabar ese significado. Macarios, los que no tienen necesidad de ningún bien. ¿Por qué? Porque están plenos en ese reino a donde el Señor nos ha traído, como la isla de Chipre. Todos los que vivían en la isla de Chipre se consideraban macarios, bienaventurados. ¿Por qué? Porque lo tenían todo. Esa gente era riquísima, estaban sumamente bendecidos, tenían todo, pero no tenían a Cristo. Entonces, pero es de ahí de donde el Señor toma, ¿verdad?, esa palabra de bienaventurados, de esa bonanza, digamos, financiera, de toda esa riqueza que puede tenerse humanamente hablando, materialmente hablando. De ahí lo toma el Señor, pero al final Él lo trae a lo espiritual, a Él, al reino. Nuestra verdadera isla de Chipre, el reino de Dios, el reino y su justicia. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Prestemos atención. ¿Por causa de qué? De la justicia. Y no olvide que la justicia es Cristo. Entonces nosotros podríamos aquí perfectamente traducir y decir: bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo. Vamos a ir poniendo la plataforma. Porque padecimientos en este mundo hay por doquier. Hay sufrimiento, dolor, angustia, tragedia. Hay cualquier cantidad de dolor allá afuera. Pero tenemos que entender que el Señor nos está hablando aquí de ese dolor que se padece, de esa persecución, de esa tragedia que se padece generalmente por consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Sino, bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo. Yo voy a poner ahí de una sola vez. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Vamos, el punto número 1. ¿Qué es padecimiento? La palabra padecer en los originales de la Biblia, oiga esto, significa experimentar una sensación, por lo general sufrimiento. Eso significa padecer. Entonces,
nosotros podríamos poner: bienaventurados los que padecen, los que sufren, los que tienen dolor por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa de lo que dice la Biblia. La primera vez que se menciona la palabra padecer en la Biblia es en Levítico 15:33. Usted lo tiene ahí en la página 107. Dice, hoy escuche lo que dice: y para la que padece su costumbre, está hablando de la mujer que menstrua. Recordemos que en el Génesis se dejó como una sentencia, es así, una maldición. La Biblia nos habla literalmente de maldición por causa del pecado de Adán y Eva. Eso no iba a ser así, la mujer no iba a padecer. No sé cuál era el diseño original, probablemente no iba a haber ni siquiera menstruación, pero lo que sí yo sé que no iba a haber dolor, porque en el Edén todo era perfecto. No iba a haber sufrimiento, no iba a haber dolor, no iba a haber muerte. Entonces dice en Levítico 15:33, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda, entonces aquí lo que nos está mostrando es que el flujo de la mujer, como cualquier otro flujo, está catalogado en la Biblia como un padecimiento. Es la primera vez que aparece la palabra padecimiento. Este solo es un principio importante, tener la primera vez que la Biblia nos habla de un tema en particular, ¿verdad? Es solamente conocimiento, pero no tiene nada que ver con el padecimiento por causa de la justicia. Este precisamente es un padecimiento que es producto de la consecuencia del pecado del Edén. Hay una pregunta ahí, dice, ¿a quién le gusta padecer? Bueno, si lo pensamos nosotros con sinceridad y con honestidad, vamos a responder, pues a nadie, porque de lo contrario esto sería considerado como un desorden mental y se conoce como el masoquismo, las personas que les gusta sufrir, infligirse dolor, pero ese es un desorden, generalmente un desquicie de la mente, ¿verdad? Algo anormal, definitivamente. Pero cuando Jesús nos habla de padecer persecución, está advirtiendo a sus discípulos sobre el sufrimiento que tendríamos que atravesar por causa de su nombre. Y eso es, bienaventurados los que padecen persecución por causa del nombre de Cristo, por causa de la justicia, de hacer lo recto, de hacer lo correcto. Bienaventurados, Macarios. Entonces mire lo que dice aquí Apocalipsis 2:10. Adelantándonos al último libro de la Biblia, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y estas palabras el Señor Jesucristo se las está diciendo a quienes, a sus discípulos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y cuando yo leo esto, impacta mi corazón y le digo, ¿por qué? Porque todo padecimiento lo que va a provocar en la vida de los discípulos de Cristo es una prueba, probados, estar siendo probados, prueba y error, estar siendo perfeccionados. Mire, encontré aquí que una de las definiciones de la palabra probado, según la Real Academia Española, dice que es acreditado por la experiencia, que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones. Quiero poner parte de esa definición. Entonces, he aquí, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, lo que vas a sufrir, o no tengas temor, ¿verdad? Dice, sí, no temas en nada lo que vas a sufrir, no temas en nada la tribulación que vas a tener que atravesar, si ponemos nosotros estas definiciones. Entonces, porque eso es parte de ser probados, ser acreditados, experimentados. Y vamos a ver más adelante quién es el experimentado en quebrantos. Entonces, parte del proceso del Señor Jesucristo para sus discípulos es hacerlos experimentados en la prueba, experimentarnos en ese sufrimiento, en esa capacitación, pero con un propósito divino, hacernos hombres y mujeres firmes, estables, hombres inamovibles, de carácter,
como lo dijimos desde el inicio, con su cincel permitiendo la prueba, pero para perfeccionar aquellas debilidades, aquellas áreas en las que nosotros muchas veces hemos dicho, no, yo eso no podría hacerlo. Y el Señor dice, sí, vas a poder hacerlo, porque es parte del proceso en el que yo te tengo que llevar, al cual te tengo que someter. Él quiere quitar toda debilidad, Él quiere quitar el doble ánimo, quiere quitar ese carácter como las olas del mar, ¿verdad? Que a veces viene con ímpetu y después baja y se deja arrastrar hasta las orillas. O somos como dos almas, dos pensamientos, a veces por aquí, a veces por allá. Y Él quiere hacernos de un solo rostro. Se recuerda cuando Jesús, que también es parte de los estudios que vamos a ver aquí en el Sermón del Monte, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y eso es lo que nos va dando el carácter de Jesucristo. Eso es lo que nos va formando como hombres de peso, mujeres de peso, de valor. Bien, probados. Encontré en un comentario de William Barclay, él escribió un comentario sobre el Nuevo Testamento únicamente, pero él habla ahí sobre el sufrimiento que tuvo que atravesar, parte del sufrimiento que tuvo que atravesar la iglesia primitiva. Los padecimientos que ellos pasaron, como por ejemplo, él dice, uno tenía que estar dispuesto a quedarse solo para ser cristiano. Porque dentro de una familia generalmente se convertía uno y era desechado, era sacado, era enviado, desterrado literalmente de su casa, y que tenía que ir y padecer y buscar dónde refugiarse. Así es como nace la iglesia primitiva y la persecución a la que tuvieron que ellos atravesar, y el Señor lo había profetizado. Es aquí que el diablo echará a algunos en la cárcel para ser probados. Y por eso Él se había anticipado a decirles, no temas lo que vas a padecer. Y ellos empezaron ese padecimiento. Pero escuche esto, los castigos que tenía que sufrir un cristiano eran terribles más allá de toda descripción. Todo el mundo sabe que los cristianos eran echados al foso de los leones, eran echados para que se los comieran vivos. Pero también dice que los quemaban en el patíbulo. Eran muertes piadosas estas, porque habían otras que eran mucho peores, como por ejemplo, cuando Nerón estaba gobernando en Roma, él mandaba a que los fueran envueltos en betún los cristianos, imagínense esa pasta, y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. Y a veces nosotros decimos, ay, no, yo no quiero oír eso, no quiero saberlo. Y esto, que es parte de la historia, es importantísimo, porque cuando vamos a Hebreos capítulo 11, hay una reseña ligera realmente de lo que ellos sufrieron, los héroes de la fe. Y estos fueron héroes de la fe, aunque sus nombres no están escritos ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, pero fueron héroes. ¿Se imagina usted? Y ya vamos a encontrar la causa verdadera por la cual a ellos se les daban esas muertes tan trágicas, envueltos en ese betún. Y este hombre sanguinario se daba el lujo de ponerlos como antorchas en sus jardines para estar iluminando. Entonces uno puede pensar, bueno, ese es el diablo que el Señor Jesucristo está anticipando, porque no necesariamente era una cárcel física, era una cárcel de diferentes motivos, razones, ¿verdad? De diferentes formas. Y ahí vemos que tomaban a los cristianos, los envolvían en ese betún y los encendían como llamas. Y todo eso ellos vivos. No es que los asesinaban primero, pero también dice que los cubrían con pieles de animales salvajes y les lanzaban perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados, les arrancaban la piel, les echaban por encima plomo derretido, les fijaban planchas de bronce al rojo vivo, y todo esto y mucho más tenían que sufrir si eran cristianos en verdad. Preste atención, y Jesús nos dice aquí en Apocalipsis 2:10 que
y van a padecer para ser probados. Y ya vimos el significado de la palabra probados, acreditados por la experiencia. Su reputación, de verdad, ahí se formaba el carácter. Y usted me puede decir, era necesario todo eso. Es que todo depende de las circunstancias que nosotros estemos viviendo, porque ahora mismo podemos estar siendo probados. ¿Cómo somos probados ahora? A través de las situaciones que tenemos que vivir. Y vamos a hablar de una en particular un poquito más adelante, porque como fue probada, por ejemplo, Gomer, la mujer de Oseas. Bueno, esa mujer nunca reconoció que de la mano de Dios venía su pan, su agua, la harina, el aceite. Ella siempre estaba mirando a cualquier amante que estaba a su alrededor y nunca reconoció que era la mano de Dios la que le bendecía. Y ahí nosotros podemos tener como esa falsedad dentro del corazón, creyendo que es nuestro trabajo. Y hay muchas maneras en las que vamos a ser probados. Hay muchas maneras en las que el Señor va a permitir padecimiento. Y a veces decimos, si no fuera por mi trabajo, si no fuera por mi marido, si no fuera por esto, si no fuera porque yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, cosas totalmente diferentes. Pero esa manera de hablar tan errada es cuando aún realmente no hemos entendido lo que es ser un hijo de Dios, un cristiano verdadero, un hombre, una mujer que sabe que todo lo que le acontece y toda su vida depende absolutamente de su Creador, del que le llamó de las tinieblas a la luz. Y quizá usted diga, pero ¿cómo? No entiendo muy bien. Y lo va a ir entendiendo, pero fue necesario porque había una persecución por causa de Cristo en este tiempo, y ya se lo explico. Pero vamos y veamos un poco del padecimiento. Punto número 2, el padecimiento de Cristo. Debemos de saber que el Señor Jesucristo, a Él le fue anunciado desde el profeta Isaías, 700 años antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra. Bueno, fue anunciado desde el Génesis el padecimiento que Él iba a tener que atravesar. Porque en Génesis nosotros leemos que a Él se le morderá en el carcañal, pero Él aplastará. Y para eso era una batalla que Jesucristo iba a tener que atravesar literalmente, física, y que la tuvo que atravesar, física y espiritual, que tuvo que atravesarla aquí en la tierra. Entonces vemos ahí en Isaías 53, versículo 3. Quiero leer el versículo 3 y el versículo 10. Yo los he unido. Usted siga ahí en el libro, ¿verdad? Siga ahí la lectura. Y si no lo ha llenado, pues vaya a la Biblia. Isaías 53, versículo 3 y versículo 10. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesucristo fue experimentado. Por eso es que dice, padecer significa ser probados, acreditado por la experiencia. Jesucristo fue acreditado por la experiencia de sus padecimientos. Eso es lo que le da a un hombre, a una mujer de Dios, como los créditos de poder ayudar a otros. Y por eso Jesús, cuando vamos a Hebreos, Él nos enseña, ahí nos enseña la palabra, que el Señor pudo y ahora puede entendernos a nosotros en todo lo que sufrimos y en todo lo que padecemos, porque Él es el experimentado en padecimientos, en sufrimientos. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo a nosotros. Nos está haciendo hombres y mujeres experimentados en poder sobrellevar por causa de la justicia lo que tengamos que padecer, no por consecuencias de nuestra necedad, sino lo que Él va permitiendo en nuestra vida. Si ahora mismo estamos padeciendo necesidad económica, debemos de saber que es Dios el que nos está capacitando. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos está capacitando en esa limitación económica para probar nuestro corazón y poder aprender a conocerle y entenderle, que en la abundancia como en la escasez, Él sigue siendo el Rey de Gloria. Él sigue siendo el eterno, el que provee, el que siempre estará ahí, para que quizá ahora mismo no tengamos una gran abundancia, pero no nos falta lo básico y elemental. Y si aún lo básico y elemental nos faltara, con todo y eso su nombre debe de ser glorificado, porque es parte del proceso que Él nos está haciendo atravesar.
Entonces dice que experimentaba quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Si el Padre de los cielos quiso sujetarlo a padecimiento, no es por destrucción, usted tiene que saberlo, no es para dañar, no es para deshacer, para destruir, es para perfeccionar. Jesucristo necesitaba ser perfeccionado en ninguna manera. Él es perfecto, Él es el santo. No hay nadie como Él, sin pecado, sin error, sin mancha. Pero el punto es que es el ejemplo. Él es el hermano mayor que va al frente mostrándonos el camino que nosotros vamos a tener que atravesar. Entonces dice que el Padre quiso sujetarlo a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos el linaje de Cristo. Ahora, el pueblo de Israel y todos aquellos que nos vamos convirtiendo a Él, somos el linaje del Señor Jesucristo. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, cuando va, es el ejemplo que el Señor nos deja, que cuando va siendo perfeccionada la obra en ese hombre, en esa mujer, como lo fue en el Señor Jesucristo, entonces vamos viendo esa voluntad de Dios manifestada en nuestra vida. Vamos viendo cómo su gloria se va literalmente haciendo tangible y vamos siendo transformadas de aquellas mujeres violentas, de aquellos hombres llenos de iniquidad, siendo limpiados y purificados a través de ese padecimiento para llegar a ser semejantes a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos volviéndonos experimentados, literalmente, porque padecer para ser probados es acreditado por la experiencia. Experimentados, ¿verdad? Mire Lucas 9:22. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Yo voy a serle honesta. Si vengo a mi raciocinio, si vengo realmente a mi humanidad, no entiendo por qué el Señor Jesucristo tuvo que pasar todo ese dolor. Humanamente, sí lo entiendo por lo que la Biblia dice, pero yo digo, ¿había necesidad? Entonces, no que cuestione lo que la Biblia dice, sino que hay dos maneras de poder sobrellevar esto, con cuestionamientos o con el entendimiento en el Espíritu de Dios. El Padre dice que es esa manera en la que Jesús tenía que pasar. Usted y yo debemos de decir amén, como el Padre diga, y eso es lo que nos hace dóciles. Y el padecimiento cada vez va a ir siendo como más fácil de sobrellevar. Cualquier situación que sea contraria y que nosotros estemos resistiendo, va a ir siendo más fácil de sobrellevar. Porque sencillamente decir, porque la Biblia lo dice, punto. Y ahí usted cierra cualquier pensamiento al enemigo, a cualquier cuestionamiento de lo que no entendemos. Pero que un día lo vamos a entender allá cuando estemos, creo que aquí lo vemos oscuramente, allá lo vamos a ver a todo color, en pantalla gigante, en vivo. Entonces, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario. Y aquí debo yo de traer este trocito. Es necesario que usted y yo pasemos por diversas pruebas. Es necesario, es imprescindible. El Padre así lo ha determinado. Yo quiero que usted piense en la condición en la que nosotros venimos de Egipto. Venimos como un trozo rudo, rústico, ordinario, feo, desagradable, sin forma. Y poder venir y sacar esa pieza de carbón y llevarla a ser semejante a lo que es el Cordero de Dios, pues lleva mucho trabajo generalmente, no porque para Dios sea difícil hacerlo, sino por
la resistencia de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón. Recuerde que venimos con un corazón de piedra y el Señor nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Pero aún teniendo un corazón de carne, muchas veces seguimos resistiendo y queremos negociar. Y lo que no sabemos es que lo que estamos nosotros resistiendo es la mano de Dios con su cincel. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a decirle y tomarle quizá con atrevimiento su mano y decirle hasta ahí no permitiré? Cantidad de personas dentro de una congregación están resistiendo, luchando a Dios. Y usted puede decir, yo nunca tal cosa haga. Bueno, cuando resistimos a la autoridad puesta por Dios, es que estamos resistiendo literalmente la mano de Dios. Estamos diciéndole, ¿qué haces? Estamos queriendo darle indicaciones nosotros. Entonces, yo quiero decirle en esta mañana que una manera de podernos dejar procesar es hacernos livianos, dóciles. Y es ahí donde vamos a llegar siempre al mismo punto cuando el Señor Jesucristo llegó a Getsemaní, que si el nombre en el hebreo es molino de aceite. Entonces llegar al molino de aceite, cuando llegamos al molino de aceite, todo cobra sentido, pero también es ahí donde se cumple la voluntad de Dios en la vida del ser humano. Así como en Jesucristo no se haga mi voluntad, no como yo quiero. Cuando estamos tratando de retener la vida de alguien, cuando estamos luchando porque Dios haga un milagro de sanidad, cuando estamos queriéndole dar órdenes a Él de que sea así, que sea allá, quiero decirle, vamos a pasar por padecimientos con propósitos divinos, ser probados, constituirnos en hombres y mujeres experimentados en esos quebrantos, para darnos la forma de la humillación, de la humildad, de la sencillez, de la prudencia, de la sabiduría, de no mucho hablar, sino más oír, y de poder poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no resistamos, porque el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y yo aquí podría poner o agregar, pero no literalmente, sino para entenderlo. Es necesario que los hijos de Dios padezcan como Cristo padeció. ¿Qué más dijo Jesús en cuanto a la persecución en Juan 15:20? Y aquí aplica directamente a nosotros, sus discípulos. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Jesús ya se los había dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Cómo nos persigue? Pues nos persigue la tentación. Somos perseguidos con la tentación, somos perseguidos con el querer hacer el mal, con la venganza, perseguidos por la envidia, perseguidos por la injusticia, perseguidos por todas aquellas obras de la carne que traíamos nosotros en el pasado. Y eso por poner persecuciones como sencillas, pero de pronto una mujer puede estar siendo perseguida por un espíritu de adulterio. De pronto una mujer puede estar siendo perseguida por el espíritu de los celos. Una mujer puede estar siendo perseguida por el espíritu de contención, de pleitos, de división en su hogar. Puede estar siendo perseguida por el espíritu del feminismo. Y esa es una persecución literalmente. Ya no estamos siendo perseguidos por Nerón para ser incendiados o revestidos de betún y ser antorchas encendidas. Ya no es ese sufrimiento que vamos a atravesar probablemente en estos países. Pero hay otro tipo de persecución. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Siguiendo la corriente de todos estos espíritus inmundos de los cuales hemos llenado nuestro hogar y hemos dado cabida, o estamos resistiendo esas circunstancias y diciéndole al Señor, no Señor, callaré. Oiga, se padece al cerrar la boca, se padece, querido. Se padece cuando usted está siendo ofendido, señalado, agraviado, injuriado y usted cierra su boca.
se padece de alguna manera, porque su naturaleza humana quiere decir muchas cosas, pero usted cierra sus labios por causa de Jesús y lo lleva a la cruz. Entonces, hay persecuciones, hay padecimiento para hacernos hombres y mujeres experimentados. Pero aquí dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hay diferentes tipos de persecución. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. No olvide que la persecución, el padecimiento del que nos habla la Biblia en esta mañana, bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo, no por mis consecuencias, no por mis adulterios, no por mi fornicación, no por tener una boca tan grande que se mete en tantos problemas. No es ese padecimiento ni es esa persecución. Es que ellos me provocan, no. Usted es provocado por causa de lo que lleva dentro de su corazón, que es el orgullo, la soberbia, el querer contender, el querer defendernos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que hay que padecer por causa de Cristo, por causa de la justicia. Callarnos, negarnos, morir, para que Él pueda vivir. Jesús hizo una pregunta en Lucas 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos. Recuerda, Él iba caminando, camino a Emaús, con aquellos dos hombres, y aquellos dos hombres no lo habían reconocido, y Él les dice ahí, Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amados, el padecimiento es una escuela. Jesús tuvo que pasar esa escuela, y repito, no por su imperfección, Él era perfecto, pero es el ejemplo que al Padre le plació dejarnos a nosotros para seguir sus huellas. Como cuando dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 2, él dice que si andamos con Él, debemos andar como Él anduvo. Entonces, siguiendo las huellas, no hay otro. Así estemos en una condición tan imperfecta, tan pecaminosa, estemos en una condición fuera de orden, tenemos que saber que no hay otra imagen a la que el Padre de los cielos nos quiere asemejar. Esa es la imagen de Jesús. Y por eso es que el idioma de Jesús va directamente enviado a sus discípulos, no a las multitudes, sino a aquellos que llevamos un rótulo gigantesco aquí que dice Hijo del Dios Altísimo. Aquellos que hemos determinado seguir a Jesús. Aquellos que en verdad queremos adorarle, no de labios, sino de corazón. Son palabras fuertes y grandes, lo sé. Y cuando no conectan las palabras con los hechos, el padecimiento vendrá, porque el Señor va a perfeccionar que lo que hablamos sea realmente vida dentro de nuestro ser. Y una de las cosas que amo de Jesús es que no vino para engañarnos, no vino para seducirnos y cautivar nuestras almas con engaños de que todo iba a ir bien y que todo iba a ser maravilloso. Él vino para ponernos la verdad tal cual. Él vino para decirnos, casi que para desanimarnos. Porque quiero decirle que cuando estaba diciendo estas palabras, como lo vimos en Apocalipsis 2:10 y como lo vemos aquí, en Juan 15:20. Sinceramente, si esto me hicieron a mí, esto también se lo van a hacer a ustedes. Y cuando vemos en Apocalipsis 2:10, van a padecer porque necesitan ser probados, ser experimentados. Entonces, cuando vemos eso, serían suficientes razones para decepcionarnos y dar la vuelta. Recuerdo que hace muchos años, en un ministerio de intercesión, éramos un grupo quizás de 6, 7 mujeres. Y se había unido y ella empezó a llegar, pero quizás como a la tercera o cuarta reunión dijo, queridas, yo las dejo. Porque desde que he venido a ser parte de este ministerio de intercesión, las dificultades se han incrementado en mi casa. Siento que no es mi tiempo.
Es un error pensar así, porque tarde o temprano se te van a dificultar las cosas, porque el Señor nos va a enseñar el camino que debemos andar. Es que mire, el diablo no se mete donde no se lee la Biblia, no se ora, no se procura entender el camino angosto, donde todo está bien. Vamos el domingo a la iglesia, pero la Biblia ni siquiera la vemos durante toda la semana. El diablo con esa gente ni se mete, hermano. No, entonces ahí no hay, todo está bien, porque nos tiene dormidos, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque no eres ni tibio, no eres ni caliente ni frío, eres un tibio. Entonces con esa gente el Señor, mire, el Señor ni siquiera envía al enemigo, porque ahí no hay entendimiento, no hay comprensión. Si el punto es con los discípulos de Cristo, con aquellos que han puesto su mano en el arado y no dan marcha atrás, con aquellos que han determinado seguirle en las buenas, en las malas, aquellos que ya no están esperando el milagrito, aquellos que ya no están esperando que el día que, entonces yo voy a testificar. No, hoy es el día para testificar de las grandes cosas, de las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Cuando hago memoria de donde Él me ha sacado, cuando hago memoria realmente de en qué condición me encontró y qué condición espiritual tengo ahora, y yo puedo venir y alzar las manos y decirle, si no hubiera sido por el Señor, me hubieran comido viva los demonios, me hubiera arrastrado la maldad, la iniquidad, me hubiera consumido, estuviera ya sepultada y no estaría aquí glorificando el santo nombre del Señor. Padecer, amados. Nuestros padecimientos son risibles comparados con los que tuvieron que pasar la iglesia primitiva. De verdad que cuando yo pienso una antorcha encendida de mi mismo cuerpo, o entregada a los leones, entregada a los perros, puesta una plancha al rojo vivo de bronce sobre el cuerpo para destrozarlo, por causa de Cristo, por causa de la justicia. Y nosotros a veces una cosa tan pequeña como el guardar silencio, el no vengarnos, el no pagar mal por mal, ¿no es difícil? Pero el Señor dice ahí en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No sé quién te está persiguiendo ahora mismo. Te persigue la maldad de hacer el daño a los demás. Te persigue, te consume la soberbia, la altivez, como Saúl persiguiendo a David. Qué triste final el de los Saúles que aún siguen persiguiendo a los David. Como he escuchado de algunos siervos de Dios que están siendo perseguidos por los mismos miembros de su congregación. Siendo perseguidos, hay personas que se dan a la tarea de estarle llamando a los miembros para denigrar la reputación. Yo quiero decirte que sí indigna en el momento cuando escuchas esas cosas, pero sientes pesar y dolor porque las consecuencias alcanzan al perverso, al malvado, al hijo del diablo. Es alcanzado y es traspasado. Pero el David tiene que padecer. El David va a padecer la persecución por los Saúles de este mundo, por los Saúles que están metidos dentro de la misma congregación. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. Si ahora mismo tu nombre está siendo denigrado, no temas, deja de quererte defender, por favor. Cállate y espera en Jehová, porque aún ha de ser alabado. Así dice la Biblia. Espera en Jehová. Porque los que esperan en el Señor, dice que sus rostros serán alumbrados. Sus rostros serán iluminados. Entonces, deja que los Saúles te persigan. Tú no puedes detener a Saúl, porque Dios había permitido que Saúl persiguiera a David por largos años. Pero mientras David estaba siendo perseguido, estaba siendo experimentado. ¿Sabe? Él había ganado experiencia allá, detrás de las ovejas, destrozando leones, destrozando osos, pero aquí ya no vino para destrozar, porque entendió que allá era su fuerza humana, pero aquí ya no era su fuerza humana, aquí era el Espíritu de Jehová de los ejércitos.
Esa era la fuerza de David, donde él dijo, ya no levantaré la mano contra el ungido, no, yo no voy a tomar venganza, no, yo no haré esto, no. Y era incitado por sus 30 valientes y más, los 400 hombres que caminaban con él. Pero ahí estaba David entendiendo que hay un tiempo allá afuera, fue un tiempo de nuestra fuerza humana, pero hoy ya no es con una fuerza humana, hoy es con el Santo Espíritu de Dios, donde yo me tiro rostro en tierra y puedo empezar a gritar y amordazarme con una toalla, con una almohada y decirle, ayúdame, porque yo me quiero vengar. Pero padecemos por causa de la justicia. Padecer por causa de Cristo, callamos por causa de Cristo, amamos por causa de Cristo, perdonamos por causa de Cristo, volvemos a servirle a los enemigos por causa de Cristo. Por causa de Cristo, todo es posible y vale oro puro. En Lucas 17, 20, 25, hay dos cosas que el Señor Jesucristo dijo, y particularmente el versículo 25, pero primero dice, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús sabía que Él primero tenía que padecer. Vaya que sí padeció nuestro Señor Jesucristo. Él padeció desde que su ministerio salió, porque empezó a ser perseguido desde que se anunció su ministerio. Desde que Él empezó a hacer milagros, desde que Él predicaba, desde que Él sanaba, desde que Él enseñaba, empezó a ser perseguido hasta el día que fue a la cruz. Ahí culminó su padecimiento y el nuestro también tiene una fecha de caducidad. Nuestro padecimiento en esta tierra tiene una fecha de caducidad y es cuando durmamos y esperemos el día de la redención. Ahí terminará, no va a terminar antes porque la experiencia no es como aquí, yo ya fui a la universidad y tengo el título de médico o de abogado. No, aquí es hasta que partamos de esta tierra. Pero no debe de causarnos una gran angustia y aflicción, porque sabemos que si Él pasó por ahí y venció, nosotros también vamos a vencer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos solos, ahí está. Así como Jesucristo no estaba solo, estaba en los ángeles, estaba el Padre. Imagínense nosotros, todo el séquito que tenemos para ayudarnos a vencer ese padecimiento, esa persecución. Punto número 3, el padecimiento de los discípulos. Hablemos brevemente del padecimiento de los discípulos. Ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 16, mire lo que el Señor le dice a Ananías, aquel discípulo que fue enviado para orar por Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Me impresiona. El Señor dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y a veces, nos encanta ese versículo. Oh, instrumentos escogidos, ¿verdad? Es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y entonces queremos ir delante de los reyes, queremos ir delante de los principales. Amados, salgamos de esa mentira y falsedad de la prosperidad y de la grandeza humana en esta tierra, de la grandeza como hijos del rey, que a mí el Señor me mandará adelante, me iré a las naciones. Escuche una cosa, amado. El 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por causa de la justicia. El punto no es a donde Jesús te mande. El Señor te manda con un propósito, anunciar el evangelio, hacer volver los corazones de los hombres a Cristo, al reconcilio, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pero eso no debe de ser un motivo de orgullo, eso debe de ser un motivo de humillación que nos ha escogido nosotros, viles, nosotros que nadie daba nada por nosotros. Y usted puede decir, no, por mí sí daban. Quisiera saber qué daban, ¿verdad? Entonces, y Él nos escoge como vasijas de barro para que su poder habite en nosotros. Y solo somos simples transportadores, vasijas inútiles, donde va el poder de Dios
para venir y rogar a otros y hacerlo volver. Pero eso va a traer un padecimiento, va a traer un sufrimiento, porque claro, si usted lleva un evangelio diluido, un evangelio de miel de abeja, y solo cucharaditas, que todo maravilloso, todo le va a ir bien, siga a Cristo y ya va a ver que todo es perfecto. Pero si usted va como Natán para confrontar el pecado oculto que hay en el corazón del hombre o de la mujer al que el Señor le envía, tenga por seguro que usted va a atravesar padecimiento, rechazo, difamación y alguna persecución, porque entonces a voz en cuello se dice: a esa mujer no la inviten, hey, tengan cuidado, esa mujer solo viene a hablar de pecado, ese hombre solo viene a confrontar, no da una palabra de aliento, y empiezan a difamarle su reputación. No tema, no tema. Usted tiene que saber quién es el que le ha enviado y para qué le ha llamado. Porque el Señor no lo llamó a Pablo para ir delante de los reyes, para decirles que estaban bien bonitos. No, lo llamó como a Juan el Bautista para decirle a Herodes: eres un adúltero, estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y perdió la cabeza. Y ahora quizás no nos van a decapitar, pero nos van a desechar. No importa. Hoy se cierra este camino, el Señor abrirá otro, querido, porque usted es un siervo de Dios que está siendo probado, está siendo experimentado para la gloria de la justicia de Cristo Jesús. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que definir. ¿Qué es ser un cristiano? Para exhibirnos, para mirarnos como qué linda, qué bonita. O que cuando usted abre su boca, la abre con la justicia de Cristo. Y eso le va a traer padecimiento, y le va a traer persecución, y le va a traer, ¿por qué? Porque el diablo no quiere oír la verdad. Y así cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué sucedió, verdad? ¿Por qué lo apedrearon? Porque los fariseos, y era el pueblo de Dios el que apedreó a Esteban, y ahí estaba Pablo, fariseo de fariseos, como él dijo. ¿Cuál era el problema? No solo lo persiguieron, lo mataron. Por declarar la verdad, claro. Usted decide qué va a ir a declarar. Agüita, una azucarada para que le amen, para que... No, Jesucristo no vino para envolver el alma de nadie. Él vino para ponernos las cartas sobre la mesa. Esto es ser un hijo de Dios. Esto es ser un cristiano. Perseguidos, probados, para serlos experimentados. Entonces a Pablo se le está diciendo ahí, porque... yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Padeció Pablo? Bueno, cuando Dios lo llamó, no fue para mostrarle riqueza, la grandeza, la fama, la fortuna. No. ¿Qué le iba a mostrar? Bueno, cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 11 al 13, ahí vemos una breve reseña del sufrimiento de Pablo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no, dice, y no tenemos morada fija. Y ahora no, 2, 3 casas. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. No, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y cuando vamos a 1 de Pedro, estamos hablando del punto número 3, el padecimiento de los discípulos. Pedro fue más allá. Aquel hombre que en verdad había atravesado un sufrimiento terrible en su corazón. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando decimos, ¿y por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? No, es que queremos que le pase a la vecina, al vecino, a cualquiera, a los hijos de cualquiera. Pero los míos, ¿por qué a mí? Y así, porque ¿sabe qué? No conocemos lo que dice la Biblia. No hemos entendido el idioma de Dios. No, los oídos están cerrados, no han sido circuncidados. Y por eso nos sorprende cuando viene la tragedia en nuestra vida. Y se nos está muriendo un ser querido. Y hablemos de nuestros padres, vaya, pues no hablemos de los hijos, ¿verdad? Cuando sucede es trágico, la pérdida de un hijito, sin lugar a dudas. Y creo que va a ser un dolor más grande que el que se muera un
Pero a veces 90, 100 años casi el anciano y estamos ahí agarrando lo que no lo queremos dejar ir. Y ya en Cristo. Imagínense, está bien si no está en Cristo. Retengámoslo, por favor. Pero si ya está en Cristo, necesitamos, hermanos, circular en este mundo también. Y le puede parecer duro a usted, pero cuando yo sé a dónde va mi padre y mi madre, Señor, por favor, ten misericordia, porque también estar padeciendo en una cama, ¿verdad? Una larga cama. Entonces, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y qué tremendo que ellos se gozaban. Y eso era la enorme diferencia de la iglesia cristiana primitiva de la iglesia cristiana ahora. Ellos se gozaban, nosotros nos quejamos, nos lamentamos, nos amargamos, maldecimos. Blasfemamos la palabra ante los padecimientos. Porque ahora resistimos, porque si algo no está yendo bien en nuestra vida, pues como nos han dicho que por pecado, y como nos han dicho que porque quizás no nos portamos bien y todavía estamos como en el tiempo de Santa Claus, porque no conocemos lo que la Biblia dice. Entonces Pedro está diciendo como si alguna cosa extraña, que les estén difamando, que los estén persiguiendo, que los estén denigrando. Los Saúles van a seguir persiguiendo a los David. Entonces usted tiene que ponerse aquí en esta mañana. ¿Y usted qué es? ¿Un Saúl, un perseguidor, un detractor, un injuriador? ¿O es un David que ha aprendido a caminar bajo la sombra del Altísimo, esperando que sea Él el que levante su cabeza? Porque ese padecimiento lo que está haciendo es haciéndolo a usted un hombre, una mujer experimentada en quebrantos, como su Señor Jesucristo. Entonces dice Pedro, ahí en la primera carta, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, porque vaya que sí se padece siendo un malhechor, un maleante, una mujer malvada que anda arrebatando maridos o que anda por aquí hablando mal de otros. Vaya que vas a padecer, pero ese padecimiento eso es lo que tiene que provocar en nosotros arrepentimiento y volvernos a Cristo. Entonces, ¿cómo estamos padeciendo nosotros? Pero si alguno padece como cristiano, dice el 16, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Entonces usted pregúntese en esta mañana, ¿usted está padeciendo como malhechor o está padeciendo como cristiano? Por favor, pregúnteselo. Yo me lo quiero preguntar esta mañana. Las cosas que aún me están aconteciendo y que están ahí en persecución, en amenaza, ¿es por mis consecuencias de la boca tan grande? ¿De ser metido, de andarme haciendo lo que no debo? ¿O es por causa del cristianismo mi persecución, el padecimiento, el sufrimiento? Agustín de Hipona dijo, oiga lo que dijo este hombre, el tiempo se me fue. No es la sentencia de muerte la que hace al mártir, sino la causa por la que muere. No es la sentencia de muerte la que hace al mártir, sino la causa por la que muere. Sufrir por causa de la justicia, es decir, por Cristo, es sufrir por lo que es justo. La próxima semana vamos a hablar del fruto del padecimiento. Es un poquito largo y no me voy a detener, no le voy a tomar más tiempo. Solo quiero cerrar con esto. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque nunca vino para engañarnos. Usted no puede culpar a Jesús de que ahora está atravesando esto, está atravesando lo otro, y porque a usted le vendieron un evangelio barato, una falsa doctrina. Le dijeron que era maravilloso seguir a Jesús y que el camino, todo, usted iba a salir de las deudas, el matrimonio iba a ser otra vez rehecho y que los hijos la iban a amar y que todo colorín colorado, este cuento se ha acabado. Le engañaron. Porque venimos con una fealdad tan grande de Egipto, que el Señor de inmediato, cuando entramos para ser parte del reino, toma la pieza en su mano y empieza a labrarla. Cuando vamos al libro de Malaquías, Él dice que se sienta para limpiar, como si fuésemos una pieza de plata. Pero también dice que Él es como jabón de lavadores, Él es como lejía,
para quitar esa iniquidad, esa falsedad, esa mentira, ese doble rostro con el que venimos de Egipto. ¿Para llevarnos a qué? A ser semejantes a Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa de lo recto y de lo correcto, por causa de decir la verdad, por causa de caminar en la verdad, por causa de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Yo te ruego, te suplico por amor de tu nombre que nos traigas al sano juicio y podamos comprender qué es ser discípulos de Cristo. No simpatizantes, no los de la vida maravillosa, no, los discípulos de Cristo que ponen su mano en el arado y no dan marcha atrás. Aquellos que dejan a padre, madre, que salen de ese entorno cómodo y tibio y se exponen delante de tu presencia diciéndote: aquí está mi vida, Señor, para que me envíes a ser conforme a tu voluntad. Gracias por la vida de cada uno, por cada familia. Añade, Señor, añádenos todo aquello que sea necesario según el proceso que estamos atravesando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas. No se me desconecten, denme un segundo más. Solo quiero recordarles, o como anuncio, que próximamente tendremos nuestra acción de gracias. El 20 de diciembre. El 20 de diciembre tendremos nuestra acción de gracias, siempre en el Hotel Hilton. Hermana Sandra de Bonilla ya puso un anuncio y va a volverlo a poner varias veces para que todos aquellos que quieran su tarjeta y vayamos a celebrar esos 15 años de nuestra acción de gracias que el Señor nos ha permitido en el Ministerio Semillas de Vida, puedan ir, estar ahí en la celebración e invitar a otros. Mire, viene ya que la Navidad, que el Año Nuevo y tanto que se gasta en regalos, que al final ni le quedó la camisa, no le quedó el vestido. Regale una tarjeta y lleve a esa persona, porque es un día de alabanza, es un día de testimonios, es un día de predicación. Una cosa le decimos, su corazón no saldrá vacío de ahí. Bueno, que Dios le bendiga y si Él nos presta la vida, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.